El siglo XX, una era de contrastes increíbles. Nos regaló la penicilina, los viajes a la luna y la explosión de la tecnología, pero también fue el siglo de las guerras mundiales y de la bomba atómica. Fue una época de avances que nos hicieron mirar hacia las estrellas, pero mientras lo hacíamos, muchos sintieron que el cielo nos estaba mirando de vuelta. En medio del ruido del progreso y la guerra, surgieron susurros de otro mundo. Historias de visiones celestiales que parecían desafiar toda lógica, que encendieron la fe de millones y dejaron mensajes que aún hoy se sienten urgentes. Desde Portugal hasta Japón, pasando por el corazón de África, una figura luminosa apareció con palabras que para algunos dibujaban el mapa de nuestro futuro. ¿Fueron simples alucinaciones colectivas, nacidas del miedo y la esperanza? ¿O se trata de algunas de las advertencias más profundas de la historia moderna? Hoy nos adentraremos en 5 de las apariciones marianas más impactantes del siglo XX. Un viaje que nos llevará a eventos que movilizaron multitudes y fueron abrazados por el Vaticano, y a visiones llenas de controversia que siguen generando un intenso debate. Aunque existen otros casos fascinantes, como Zeitún en Egipto o Betania en Venezuela, estos 5 resuenan por su impacto global. ¿Qué mensajes traían consigo? Y sobre todo, ¿por qué nos siguen conmoviendo hoy? Prepárense para un recorrido por la fe, el misterio y las profecías que marcaron un siglo. Número 5. Fátima, Portugal. El sol que danzó para 70.000 almas. Empecemos nuestro viaje en 1917, en el humilde pueblo de Fátima, Portugal. Mientras Europa se partía en la Primera Guerra Mundial, 3 pequeños pastores, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, se convirtieron en los portavoces de uno de los eventos más extraordinarios y documentados de la historia. Todo comenzó un 13 de mayo. Mientras cuidaban de sus ovejas en un paraje llamado Cova da Iria, los niños vieron una luz deslumbrante posarse sobre un roble, y en medio de esa luz, una señora más brillante que el sol. Esta dama les hizo una petición sencilla, que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes durante los próximos 6 meses. En esos encuentros, quien se identificó como la Virgen María les confió 3 secretos. El primero fue una visión sobrecogedora del infierno. El segundo, una profecía. La Primera Guerra Mundial terminaría, pero una aún peor comenzaría si la humanidad no se volvía hacia Dios. Habló de los errores de Rusia que se esparcirían por el mundo, una frase que muchos conectaron con el auge del comunismo ateo. El tercer secreto, un misterio guardado por el Vaticano durante décadas y finalmente revelado en el año 2000, describía la muerte de un obispo vestido de blanco. Una visión que cobró un sentido profundo tras el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981, quien siempre creyó que fue la mano de la Virgen de Fátima la que desvió la bala y le salvó la vida. Las noticias corrieron como el viento. Al principio nadie creía a los niños. Fueron objeto de burlas, e incluso fueron secuestrados y amenazados por las autoridades para que se retractaran. Pero su fe inquebrantable solo atrajo a más y más peregrinos. El momento cumbre llegó el 13 de octubre de 1917. La señora había prometido un milagro para que todos pudieran creer. Bajo una lluvia torrencial, una multitud de 70.000 personas, incluyendo periodistas escépticos, se congregó en el lugar. Y entonces ocurrió lo imposible. La lluvia cesó de golpe, las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco plateado. De pronto, el astro comenzó a danzar en el cielo. Giraba sobre sí mismo, proyectando haces de luz de todos los colores sobre la gente y el paisaje. Pareció desprenderse y caer en zigzag hacia la tierra, desatando el pánico y la oración. Tras 10 minutos de asombro, el sol regresó a su sitio. Y lo más desconcertante, la ropa de la multitud y la tierra, que habían estado empapadas, estaban completamente secas. Este milagro del sol fue tan poderoso que la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones en 1930. Número 4. Beorang y Banu, Bélgica. Una doble luz en la oscuridad. 15 años después de Fátima, la historia nos lleva a Bélgica. Era el crudo invierno de 1932 a 1933, y el país estaba a punto de ser engullido por la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Fue en este clima de miedo y tensión, en 2 pequeños pueblos separados por apenas 85 kilómetros, donde la Virgen apareció casi simultáneamente con mensajes de oración y consuelo. Primero, en Beorang,
a partir del 29 de noviembre de 1932. 5 niños vieron a una hermosa señora hasta 33 veces en el jardín de su escuela. Se presentó como la Virgen Inmaculada y les mostró su corazón de oro, un símbolo de amor puro. Su petición era clara y constante: recen, recen mucho. Apenas 12 días después de la última aparición en Biorang, el 15 de enero de 1933, la señora se manifestó en Banú a una niña de 11 años, Mariette Beko. La familia de Mariette no era practicante, lo que hizo su relato aún más inesperado. Vio a la bella dama en 8 ocasiones. Ella se presentó como la Virgen de los pobres, la llevó a un pequeño manantial y le dijo: «Esta fuente está reservada para mí, para todas las naciones, para aliviar a los enfermos». Era un mensaje de compasión universal para todos los que sufren. El contexto lo es todo. Hitler estaba consolidando su poder en la vecina Alemania, y el aire de Europa se sentía pesado, cargado de malos presagios. Aprobadas por la Iglesia en 1949, las apariciones de Borang y Banú se sienten como 2 velas encendidas en la penumbra. En Borang, un llamado a la oración por la conversión de los pecadores. En Banú, un gesto de ternura y sanación para los enfermos y los afligidos. Juntas, son un poderoso recordatorio de fe y esperanza justo cuando el mundo se asomaba a una de sus noches más largas. Número 3. Garabandal, España. La controversia que arde en el corazón de los fieles. No todas las historias de apariciones han sido aceptadas por la Iglesia. Algunas, por su carácter dramático y apocalíptico, han generado una controversia que perdura hasta nuestros días. Viajemos a 1961, a la aldea perdida de Garabandal, en las montañas de Cantabria, España. Aquí 4 niñas, Conchita, Jacinta, Mari Loli y Mari Cruz, aseguraron haber presenciado más de 2000 apariciones del Arcángel Miguel y la Virgen María. Los fenómenos descritos eran simplemente extraordinarios. Las niñas caían en éxtasis profundos, totalmente insensibles al dolor o a las luces brillantes. Protagonizaron marchas extáticas, corriendo a velocidades imposibles por terrenos rocosos, hacia adelante y hacia atrás, sin tropezar jamás. Se habló de levitaciones y de un milagro de la hostia visible, donde una hostia consagrada apareció milagrosamente en la lengua de una de las videntes. Sus mensajes eran serios y directos, muy en la línea de Fátima. El primero, en 1961, fue un llamado urgente a la penitencia. El segundo, en 1965, fue aún más alarmante. Advertía que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Además, las niñas hablaron de 3 grandes eventos futuros: un aviso universal que mostraría a cada persona el estado de su alma, un gran milagro, que tendría lugar en Garabandal, y un castigo condicional si la humanidad no cambiaba de rumbo. La Iglesia ha mantenido una postura de extrema cautela. Diversas comisiones diocesanas concluyeron que no existían pruebas de un origen sobrenatural, pero tampoco emitieron una condena rotunda, y el caso nunca ha sido cerrado por el Vaticano. Aunque se desaconseja promover los mensajes, se permite celebrar misa para los peregrinos que siguen llegando. Y es que, a pesar de la falta de aprobación, Garabandal ha inspirado una devoción inmensa en todo el mundo, con millones de creyentes convencidos de que sus profecías están aún por cumplirse. Número 2. Akita, Japón. Lágrimas humanas y una advertencia de fuego. Con una urgencia aún mayor, Nuestra Señora se manifestó en un lugar completamente inesperado, Akita, Japón, en 1973. En una nación donde el cristianismo es una minoría, los mensajes recibidos por la hermana Agnes Katsuko Sasagawa son considerados por muchos una continuación directa y terrible de los de Fátima. La hermana Agnes, quien había perdido por completo la audición, comenzó a recibir mensajes de una estatua de madera de la Virgen María en su convento. Pero la estatua no solo le habló, también fue protagonista de fenómenos que cientos de personas pudieron ver. El más increíble: entre 1975 y 1981, la estatua lloró 101 veces, a menudo frente a testigos y cámaras de televisión. Un análisis científico posterior confirmó que las lágrimas eran de naturaleza humana. La estatua también sudó un perfume dulce y sangró de la palma de su mano, justo en el mismo lugar donde la hermana Agnes sufría los estigmas. Los mensajes llevaban un peso que helaría el alma. El tercero y último, recibido el 13 de octubre de 1973, exactamente 56 años después del milagro de Fátima, es apocalíptico. Advertía:
Si los hombres no se arrepienten, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, tanto a buenos como a malos. El mensaje también hablaba de una profunda crisis dentro de la propia Iglesia. La obra del diablo se infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. A diferencia de Garabandal, las apariciones de Akita sí recibieron la aprobación del obispo local en 1984, quien declaró los eventos como sobrenaturales. Y aunque no existe un documento oficial del Vaticano, se sabe que el entonces cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, consideraba que los mensajes de Akita y Fátima eran en esencia el mismo y sobrecogedor aviso. Número 1. Kibeo, Ruanda, la profecía que se hizo realidad. Nuestro viaje termina en su punto más desgarrador y proféticamente certero. Kibeo, un pequeño pueblo de Ruanda, en la década de los 80. Lo que comenzó como un llamado maternal a la oración, se transformó en una visión del infierno en la tierra que, trágicamente, se hizo realidad. Las apariciones comenzaron en 1981, cuando varias estudiantes, entre ellas Alfonsín Mumureke, dijeron ver a una mujer de una belleza indescriptible que se presentó como la madre del Verbo. Durante meses, el mensaje fue un tierno llamado a la conversión del corazón y a la oración. Pero el 15 de agosto de 1982, el tono cambió dramáticamente. Durante una visión que duró casi 8 horas, las videntes presenciaron imágenes espantosas. Vieron un río de sangre, gente matándose brutalmente entre sí, cuerpos decapitados y abandonados sin sepultura. Lloraban y gritaban de terror. Era una profecía espantosamente clara del genocidio de Ruanda de 1994, en el que casi 1 millón de personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron masacradas. Las advertencias de Kibeho no eran simbólicas, fueron una premonición literal de la catástrofe que se avecinaba si los corazones no cambiaban. Y la profecía, trágicamente, se cumplió. La propia Kibeho fue escenario de una masacre terrible, y una de las videntes, Marie Claire, murió en medio de la violencia. El río de sangre que vieron en sus visiones se materializó en los ríos de Ruanda, teñidos por los cuerpos de las víctimas. Por esta dolorosa razón, Kibeho es única. Es considerada la aparición moderna más clara, aprobada por la Iglesia, donde un evento futuro, tan específico y catastrófico, se cumplió de una forma verificable. La aprobación final llegó en 2001, y el santuario de Kibeho se ha convertido en un centro de peregrinación y reconciliación para toda África. Un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando se ignora un llamado al amor y a la conversión. Fátima, Beorang, Banu, Garabandal, Akita, Kibeo, desde advertencias de guerras mundiales y castigos divinos hasta profecías de genocidio. Más allá de si uno cree o no, más allá de la aprobación de la Iglesia, estas apariciones del siglo XX pintan un retrato inquietante de una humanidad en una encrucijada. Sus mensajes, nacidos en culturas tan distintas, parecen cantar la misma canción, una advertencia sobre un mundo en una profunda crisis espiritual y al mismo tiempo el ofrecimiento de un refugio a través de la conversión del corazón. Son un espejo de las angustias de un siglo marcado por la violencia, y parece que la historia no ha terminado. Lugares como Medjugorje, aunque no reconocidos como sobrenaturales, siguen atrayendo a millones de personas, y la propia Iglesia ha autorizado las peregrinaciones, reconociendo el bien espiritual que allí sucede. Y al final, la pregunta flota en el aire, tan personal como la fe misma. ¿Son estas visiones advertencias divinas que no hemos sabido escuchar o son un reflejo de nuestros miedos más profundos? ¿Cuál de estas historias te ha tocado más? ¿Crees que sus mensajes todavía tienen algo que decirnos hoy? Nos encantaría leer lo que piensas en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje a los misterios de la fe, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos análisis. Gracias por acompañarnos.